has abierto el día de hoy. Gracias porque nos has puesto ese querer, ese poder y esa voluntad que por medio de tu palabra está creciendo en nuestro corazón y en nuestra mente para poder venir este día, esta noche, para seguir aprendiendo de ti, para que mediante tu palabra nos sigas instruyendo, nos sigas edificando como buen cristiano. Hoy, Señor, tu palabra estará grande, nos hablará infinitamente a través por medio del tema que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Te pedimos, Señor, que abra nuestra mente. Gracias, Padre bendito, porque tú, como hoy, un día primero de mes, la divina providencia, estamos aquí, Señor, para agradecerte a nuestro Padre Celestial todos los bienes que nos pones en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra bolsa monetaria, en nuestra mente, en todos los dones y carismas que tú has derramado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, aquí estamos para agradecerte lo bueno y lo bondadoso que tú eres con cada uno de nosotros. También, Padre bendito, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendícelos, Señor, bendice a su familia. Tú mejor que nadie sabes qué es lo que hay, cuál es la necesidad en cada uno de ellos. Como siempre, Señor, nos entregamos a ti y nos dirigimos para pedirte perdón, porque sabemos que te ofendemos de mil maneras, mas sin embargo tú siempre estás con los brazos abiertos para recibirnos. Bendito y alabado seas, Señor. Te glorifico y te alabo, porque grande es tu poder, grande es tu misericordia. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras que nos abren esa puerta estrecha para poder nosotros llegar con libertad, esa libertad que tú nos has dado, en la que nosotros debemos de tener voluntad para poder llegar y perseverar en tu palabra? Gracias, Señor, gracias por este momento. Gracias por todos mis hermanos que están aquí. Gracias, Padre bendito, te consagramos esta noche, esta tarde, todo este salón, Señor, con tu sangre bendita preciosa, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Estamos en tus manos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así, hermanos, levantamos nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, la ponemos en nuestro corazón para orar por nuestro hermano. Amado Señor, aquí estamos, Señor, presentándote a tu Hijo, a quien tú has llamado desde el vientre de su madre. Tú lo has preparado. Tú reafirmas todo lo que abre, todo lo que sale de su boca, por medio de tu Espíritu Santo, Señor bendito. Hazte presente en cada uno de nosotros. A nosotros abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, que sea esa tierra fértil que caiga tu palabra para que pueda dar ese fruto en abundancia que tú es lo que necesitas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos, todos los que están aquí. Veo a alguien que viene por primera vez, ¿verdad? Sí. ¿Puede poner de pie y decirnos su nombre? Buenas, soy José Contreras. Vengo aquí para a ver si me ayudan a leer o aprender y ¿cómo se dice? Aprender la Biblia o cómo
entenderla. Porque la ha leído, la ha tratado de leer, y como le digo a mi señora, no es que no la quiero leer, es que en veces uno se duerme, no sé si lo estoy haciendo bien o no estoy interesado, y eso lo quiero olvidar, porque sí quiero leerla y sí estoy bien interesada en eso. Pues bienvenido, hermano. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Ya dio el primer paso. Gracias. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano también que ya vino, pero que volvió a venir hoy otra vez, ¿verdad? Te dejo presentar. Bienvenidos al Señor. Si nos puede dar su nombre, Bienvenidos. hermana. Alma Contreras, Alma Contreras. ¿De qué país? ¿De qué país? México. ¿De México? Bienvenida. Bueno, pues aquí casi la mayoría es de México, también Centroamérica, Salvador, Guatemala y por ahí otros países, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre, son 3 temas, déjenme decirle que sería, cada uno de ellos sería como un tema, pero vamos a tratar de resumir. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una columna de 13 citas bíblicas, solamente las requeridas, porque hay innumerables de citas bíblicas para poder tener una base sobre lo que vamos a hablar de cielo, infierno y purgatorio. Y también a un lado tenemos una columna de numerales del catecismo, porque todo eso también, como católicos, tenemos que estar nosotros seguros de lo que estamos enseñando. Primeramente, porque el catecismo de la Iglesia Católica les decía siempre, les he dicho que es sencillamente, ¿verdad? Me gusta siempre para que lo vean nuestros hermanos también que lo están viendo en las redes sociales, un pequeño resumen de la enseñanza de la Iglesia Católica de 2000 años. Un pequeño resumen. Entonces, estaremos usando el catecismo como base también, fundamento, porque recuerde lo que dice la misma palabra del Señor, que el fundamento de la verdad no es la Biblia, el fundamento de la verdad es la Iglesia, ¿verdad? Y entonces vamos a comenzar con algo que no está ahí, ¿verdad? Ahí está cielo, infierno y purgatorio. Vamos a hablar desde el principio. Desde el principio vamos a tocar que después de que nosotros morimos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la muerte, ¿verdad? Pero que no tengan miedo. Porque aquellos que hemos creído en Cristo no debemos tener miedo a la muerte, porque sencillamente es para nosotros, la muerte para nosotros viene siendo como el carrusel que nos va a transportar al lugar de donde nosotros venimos. Donde es nuestra casa, donde es nuestra patria. La muerte para nosotros debe ser como el taxi que nos va a transportar al lugar apropiado, que es el cielo, ¿verdad? Teniendo eso bien en cuenta, entonces no le tenga miedo a la muerte. Después de que nosotros morimos, esa es la pregunta allá afuera, hay mucha ignorancia allá afuera. ¿Qué pasa después de que nosotros morimos? Mucha gente, para poder ayudar a las familias que están llorando a la persona que ha muerto, le dicen: no te preocupes porque ya tienes otro ángel ¿verdad? Se oye muy bonito y la persona se conforta y dice: de verdad, tengo un ángel en el cielo. Surge una pregunta: ¿quién me asegura a mí que está en el cielo? Pero como está llorando y escucha aquello, entonces uno dice, pues con el dolor que siente, uno se conforta, siente un alivio, porque su ser querido que ha partido a la presencia del Padre, entonces está en el cielo. Ahí habría que hacer un buen discernimiento. Lógicamente que no le vamos a decir a esta persona. Nuestros hermanos no católicos, algunos son un poquito atrevidos,
De una vez les dicen, porque si lo conocieron o de acuerdo a lo que le cuentan del personaje, hacen una definición. Y ellos dicen, bueno, si era así y asá, se va al infierno. Si era así y asá, pues se fue al cielo. ¿Verdad? Se convirtieron en los jueces sin contar con el mero juez, que es Dios. Por aquello que hemos visto y oído de las personas, pero no es así. Ahora, cuando nosotros morimos, inmediatamente después de que partimos de este mundo a la presencia del Padre, nosotros tenemos un juicio que la iglesia le llama particular, un juicio personal, que bajo la teoría de nuestros hermanos no católicos solamente hay un juicio, para bien y para mal. Te portaste bien, te vas al cielo; te portaste mal, te vas al infierno, y punto, ¿verdad? La Iglesia Católica por 2000 años ha creído todo esto y lo ha venido estudiando, y como se acuerdan la autoridad que le dio Jesús al apóstol Pedro, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del mal jamás la podrán vencer. Y todavía le sigue diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y los poderes del mal jamás la podrán vencer. ¿A quién? A esa iglesia. La iglesia a la cual pertenecemos nosotros por gracia de Dios, no porque seamos tan bonitos, tan guapos, ¿verdad? Porque la iglesia no está viendo si somos guapos, si somos así, asá. A todos nos acepta, ¿verdad? Porque nosotros queremos acercarnos a Dios. Entonces, en el juicio particular, la iglesia dice que después de que nosotros, esta enseñanza la estoy abordando bajo las bases del catecismo de la iglesia, y todas las citas bíblicas que están ahí, la mayoría de citas bíblicas están en el catecismo de la iglesia. Si usted va a los numerales que están ahí, 10, 21 al 22, ahí le da varias citas bíblicas y le explica el por qué, ¿no? Entonces, en el juicio particular nosotros nos paramos frente al juez de jueces. ¿A quién? A Jesús, frente a Jesús. Pregunta, ¿qué hiciste? Ese juicio particular. Entonces, para eso vamos a leer la primera cita bíblica, que es lo que nos dice, porque lo estamos agarrando desde la enseñanza de la iglesia y también desde la Biblia, para que no digan nuestros hermanos no católicos, estos cuates agarran el catecismo, lógicamente este lo hizo la iglesia, dice, entonces no le creemos nada. Pero si estamos tomando un texto de la Biblia, pues entonces ellos tienen la Biblia y dicen que le creen a la Biblia y que la Biblia es palabra de Dios. Le hablamos entonces desde la palabra de Dios. Vamos a leer la primera cita bíblica, que es Buenas Hebreos. tardes, hermanos, la paz de Dios esté con ustedes. Voy a leer Hebreos 9, versículo 27. Así como los hombres mueren una sola vez, y después viene para ellos el juicio. Palabra de Dios. Tenemos el primer texto. Si alguien necesita ayuda bíblicamente, nomás llame a los de rojo, que los de rojo están para eso, ¿verdad? Póngalos a trabajar. Entonces, tenemos bien claro que dice la palabra del Señor, el autor de los Hebreos dice, el hombre muere una sola vez y para siempre, y después viene para él el juicio. Quiere decir que se para frente al juez, no frente a los jueces, sino que frente al juez, y el juez le dirá entonces qué es lo que tiene que hacer. Los hermanos, y estoy refiriéndome a lo que ellos dicen, porque yo también fui parte de ellos, yo también sé cómo piensan ellos, yo también sé lo que ellos saben y practican.
Ellos dicen que cuando un ser humano muere, este cuate se muere, lo entierran y hasta ahí llegó, y este estará esperando hasta la segunda venida de Cristo. Imagínense, así ¿quién querrá morirse? Yo no. Si yo me muero, yo quisiera irme directamente, vámonos a donde está Jesús. Pero si yo me voy a querer morir para estar en una tumba esperando la resurrección y que venga Jesús, pues no. Yo creo que esa teoría está un poquito desviada de nuestros hermanos. Entonces, textualmente, el hombre muere una sola vez y después viene para él el juicio. Lo dice para ellos, para él, singular, no plural. Para él es el juicio entre Dios y uno. ¿Con quién se va a topar? ¿Con el espíritu, con el alma o con el cuerpo? ¿Quién responderá por el ser humano? ¿El alma? Les he dicho, ¿verdad? El alma es como la caja negra del avión, ¿verdad? Sencillo ejemplo, miren, no hay otro ejemplo más sencillo que ese, que cuando un avión se destruye, buscan la caja negra y empiezan a buscar y a estudiar esa caja para ver cuál fue el fallo, el por qué cayó, cómo fue. Igual, el ser humano tiene una alma que es el soplo de Dios, y que esta es la que va a estar frente al juez, frente a Jesús después de la muerte. De ahí viene que si no se portó muy bien, ¿verdad? Que eso es el caso de todos nosotros, porque perfectos no somos, ¿verdad? Y que nos portamos bien, sí, algunas veces. ¿Nos portamos mal? También algunas veces nos portamos mal. Por eso la iglesia, y bíblicamente existe el cielo, el infierno y el purgatorio. De ahí vendría entonces, ¿para dónde vamos? Yo le puedo asegurar que la mayoría del ser humano que muere pasa por el purgatorio. Algunos no tocarían el purgatorio. Tendría que ser tan malo, pero re malo, tan malísimo, como para que se vaya directamente, ¿verdad? La mayoría pasamos por allí. Veamos lo que nos dice el catecismo de la iglesia. En el número 1021, yo solamente voy a leer unas pequeñas palabras, ¿verdad? Para incitarle a usted a que usted lo lea en la casa si le interesa. Dice así: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Inmediatamente. Cuando la iglesia ha puesto estas palabras en el catecismo, mucho antes ya fue a la Biblia. Mucho antes, por eso, cuando yo veo un video por allí de un hermano no católico que se para frente a la televisión o frente a las redes sociales y quiere retar a la iglesia católica con un texto bíblico que él muy apenas lo ha empezado a estudiar, la iglesia ya fue 1000 veces a ese texto y lo estudió 1000 veces. Como dice un dicho por ahí, antes que tú fueras, yo ya fui y regresé.
Por eso es bien importante que tengamos bien claro la enseñanza de la iglesia. El hombre muere una sola vez y para siempre, y después viene para él el juicio. Y con esto de para siempre, una sola vez, estamos nosotros quitando la teoría, la enseñanza de la encarnación, de la religión que practica la encarnación. Lo estamos quitando porque no se va a encarnar nada más, porque dice que el hombre muere una sola vez y después viene para él el juicio. Ya no hay regreso, ya no hay vuelta. Más despuesito vamos a darnos cuenta de eso, no hay vuelta. Te fuiste, lo que llevas. Cuando tú te mueres y cuando yo me muera, no te vas a llevar el carrazo que tienes. Ese carrito que tienes, que presumes a los vecinos, ¿verdad? Que ni tiene que salir porque lo arranca desde la casa. Y el carro se arranca y usted dice, pero ¿dónde está el que lo maneja, no? Y hay otros que son todavía un poquito más, que le ponen una alarma que le dice, no te acerques, ¿no? Ese carrito no cabe en el cajón. Aquellos que tienen una casa muy hermosa y qué bueno que la tienen, pero si la presumen y sin Dios en su corazón, tampoco cabe en el cajón. La cuenta aquella que quiere acumular tanto también y que quiere llenarla y es tan mezquino y codo, tacaño, tampoco cabe. Le van a hacer un cheque, sí, pero en blanco y nadie lo cobrará. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos vamos, lo que nos va a acompañar a nosotros son las buenas obras, lo que hayamos hecho y las malas obras. Y con eso nos vamos a parar desnudos frente al juez. Así que si presume esa ropa que anda de marca, no se la va a llevar. Frente a Jesús somos iguales. Y por eso el hombre muere una sola vez y para siempre. Vamos a leer la siguiente cita bíblica, que es segunda de Corintios. Si necesitan ayuda, por favor, hermanos de rojo, capítulo 2, versículo 9. Por eso, nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que he merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Palabra de Dios. Escuchó muy bien, ¿verdad? Que todos vamos a estar frente al tribunal de Cristo. La pregunta sería, ¿usted quiere estar en el tribunal de Cristo? Frente a Cristo. ¿Le gustaría estar frente al tribunal de Cristo? Pues oiga, algunos quieren irse al cielo, pero no quieren morirse. Y para eso, para ir al cielo y gozar de la presencia de Cristo, tenemos que morir. Si no morimos, no entramos. Por eso dice San Pablo, el apóstol Pablo, a los Corintios, a la comunidad de los Corintios, San Pablo de Tarso, el gran hombre, dice, por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Oiga bien, a San Pablo le entraba el deseo de salir de este cuerpo, y cuando dice de este cuerpo está poniendo su cuerpo carnal, salir de aquí para vivir con el Señor. Pero si usamos nosotros la enseñanza de nuestros hermanos no católicos, ¿usted cree que San Pablo va a querer salir de este cuerpo para ir a quedarse enterrado en una tumba esperando tanto tiempo para que después se pueda estar frente a Cristo? No creo. Por eso la iglesia descarta esa teoría, esa enseñanza de nuestros hermanos no católicos de que la persona muere y lo entierran, y qué lástima. Déjenme decirle que morir
perteneciendo a una religión que no sea la Iglesia Católica es una tristeza. Yo no quisiera morir así, qué bueno que estoy aquí. Porque saben, lo entierran y jamás lo van a ver a la tumba. Porque, pues, ¿para qué lo van a ir a ver? Dicen ellos, ¿no? ¿Será que el cuerpo no merece respeto? O por lo menos es un ser querido el que está ahí. Y con eso déjeme contarle un ejemplo. Se muere una señora que tenía un perrito. El perrito se pegaba mucho a ella. Y cuando la señora se muere, la van a enterrar y el perrito se queda montado en la tumba. El perrito todos los días iba allí porque ahí enterraron a su dueña, a la persona que amaba. Si un perrito hace eso, ¿por qué un ser querido que dice creer en Cristo y dice amar a la persona no puede hacer eso por ese ser querido? Porque su enseñanza, porque su teoría no le permite hacerlo, porque según que su fe no se lo permite hacer. Entonces, hermanos, ustedes están bien aquí en la Iglesia Católica. Aquí sí, tenemos un día específico para irlos a ver. Tenemos un día específico para limpiar la tumba, para pintar, para recordar, para pararnos frente a ese ser querido que un día nos amó y que un día amamos, y decirle y recordar aquellos momentos felices que hemos vivido. Eso es la Iglesia Católica. La enseñanza que nos da la Iglesia es pura y muy buena. Por eso, ante eso ya sabemos, el juicio particular, téngalo bien claro cuando alguien le pregunte, ¿y qué pasa después que me muera? Voy a compadecer frente al juez. ¿Y qué voy a llevar? Voy a llevar dos cosas: las obras buenas y las obras malas. Jesús allá pone la balanza, pone las obras buenas, pone las obras malas, y quien pese más. ¿Cómo está usted? ¿No? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Es ahí. Y eso no es para meterle miedo, porque si toda la iglesia escuchara estos temas, reflexionaría un poquito más, ¿no? Se portaría mejor, tomara mejores decisiones, tuviera una relación más íntima con Dios, con el que lo va a esperar allá, se hiciera mucho más amigo de Dios, porque imagínense que si no es amigo aquí en la tierra, y cuando lleguemos allá, ¿quién nos va a esperar? A quien nosotros le servimos. Si le servimos al diablo, pues nuestro amigo será, y nos dará chance ahí al diablo. Sí, nos da chance, ¿verdad? Pero si somos amigos de Cristo, entonces Cristo nos sabrá. Y recuerde la promesa grande para el cristiano, San Juan 14. Dice que tiene muchas habitaciones y cada una de ellas es para nosotros. Entonces, esa es la promesa del cristiano que Jesús nos ofrece cuando nosotros, que creemos en Él, tratamos de buscar caminar en su presencia. Despuesito van a haber algunas preguntas. Si usted tiene alguna pregunta sobre el juicio particular, pues anótela por ahí despuesito, ¿verdad? Vamos a ir al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Hay una canción que dice que ya hasta se me olvidó la canción. No soy muy cantante. Pero dice que para ir al cielo se necesita un poquito ¿de qué? De gracia. Pero aquí se necesita un poquito más de gracia, porque si no, pueda que se confíe y se va al infierno. Ahora vamos al cielo. ¿Qué es el cielo? Por ejemplo, podríamos leer nosotros el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 9, donde
está la oración perfecta del Padre Nuestro. ¿Y cómo empieza? Padre nuestro que estás en... Ahí ya hay una ubicación. Nos está declarando que Él está en el cielo y nosotros estamos en... Él está en el piso de arriba y nosotros estamos en el piso de... Y les dije que si algún personaje que trabaja aquí abajo dice algo de allá arriba, no le crean, porque Él no ha ido. ¿Verdad? Entonces, para ir al cielo se necesita un poquito de gracia. Y vamos entonces, para poder buscar la gracia, vamos a ir a primera carta de los Corintios en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Un poquito atrás de donde estaba leyendo antes, que era la segunda, esta es la primera. Recuerden la escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. Palabra de Dios. San Pablo a los Corintios, miren, recuerden la escritura. O sea que cuando San Pablo hablaba a la comunidad de los Corintios, esto leían la Biblia porque le está diciendo, recuerden la escritura, ni ojo, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Es decir, que cuando nosotros estemos parados frente a Él, ni nos vamos a imaginar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El regalo más grande que podemos nosotros llegar a obtener es la vida eterna, es tener un lugar cerca de Cristo, en Cristo. Por eso podríamos citar el Apocalipsis, por ejemplo, cuando está toda la muchedumbre frente al trono y del Cordero, esperando entonces que el Cordero abra la puerta para que puedan entrar. El regalo, por eso dice, ni ojo, ni oído oyó, ni ojo, ¿cómo estoy? Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero San Pablo hace una declaración aquí, pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu. O sea que San Pablo, ahí se cree un inspirado, una persona que Dios tuvo un contacto y ciertamente lo tuvo. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 en adelante, cuando tiene su conversión camino a Damasco, cuando Jesús le pregunta, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? El encuentro que tuvo. Entonces, San Pablo aquí dice que a él se lo ha revelado el Señor por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. Ciertamente, el Espíritu Santo, por eso creemos en la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo del Padre y del Hijo viene siendo el amor, viene siendo el centro, viene siendo la sustancia, viene siendo entre Dios Padre y Dios Hijo el corazón de Dios. Por eso el Espíritu Santo escudriña las profundidades del corazón de Dios Padre, de Dios Hijo. Por eso Él fue enviado para que estuviera con nosotros. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todos, si estamos bautizados, lógicamente, ¿verdad? Todos estamos bautizados. Ustedes están bautizados. Tienen el Espíritu Santo. San Pablo dice que si alguien hubiera que no tuviese el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería a Cristo, porque el Espíritu Santo es como el sello, ¿sí? Y para eso me gusta poner el ejemplo, ¿no? De un ganadero que tiene ganado, que tiene vacas y todo eso, cuando nace, lo deja crecer un poquito y después le pone
este es mío. Y ahí anda, se salió una vaca de don tal porque le miran el sello, ¿no? Usted cuando anda en la calle, la gente lo mira y dice, este es de Cristo, ¿verdad? Bueno, si anda dando buen testimonio, pero si anda dando mal testimonio, dirá, este es del diablo. ¿No? Se oye muy pesado, pero así es. Usted tiene el sello del Espíritu Santo y significa que usted tiene que darse a conocer allá afuera como tal, como un hijo de Dios marcado por su Espíritu Santo. Pero si anda entonces haciendo otras cosas, pues entonces será hijo de alguien más, pero no hijo de Dios. Entonces, tenemos bien claro esa lectura de San Pablo a los Corintios. Vamos a ir a ver Apocalipsis, el libro que muchos hermanos le tienen miedo, ¿no? Para nosotros los católicos es el libro de la esperanza. Nos da esperanza. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4 y 5. Es el final, el último libro de su Biblia. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo será su luz y reinará por los siglos para siempre. Palabra de Dios. Escuchó bien claro, ¿verdad? Verán su rostro y verán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo será su luz y reinarán por los siglos de los siglos para siempre. O sea que no necesitamos, y eso solamente ocurre en el cielo. En el cielo es donde nosotros ya no necesitamos luz, porque Él es nuestra luz. Y recuerden lo que Él declara: yo soy la luz del mundo. El que camina en mí, camina en luz. El que camina con Cristo, camina en la luz. El que camina en tinieblas, el que camina sin Cristo, camina en tinieblas, camina de noche. Por eso, este es un mensaje de esperanza. ¿Y qué esperanza nos da? De que nosotros cuando estemos en el cielo, no hay de qué preocuparse. ¿Qué necesita usted? Calor, no va a tener; frío, tampoco; hambre, tampoco; sueño, tampoco. Así que usted va a ser como los ángeles, ¿verdad? Ojalá que los ángeles de Dios, no como los ángeles de Charlie, ¿verdad? Veamos el catecismo. ¿Qué es lo que nos dice el catecismo de la iglesia? Porque si algo tenemos los católicos, los catequistas católicos, es que nosotros creemos en la palabra del Señor, pero creemos también en la enseñanza de la iglesia. Y que recuerde que la enseñanza de la iglesia, o más bien la iglesia, es el fundamento de nuestra fe. Y por eso, el numeral del catecismo, que vamos a leer, 1023. El 1023 dice así, un poquito nada más para que ustedes empiecen a saborear. Cuando usted entra al mall, ¿verdad? O a una tienda, que usted va ahí y más se lleva hambrecita, camina más para que le den más. Usted entra a una tienda y le dan para que pruebe, una probadita, ¿no? Pero muchos se la pasan probando y probando y al final salen llenitos de ahí y no compraron nada. Bueno, pues ojalá que ustedes estudien, ¿verdad? Por eso se las estoy, no porque yo se las pongo para que ustedes lo lean, ¿verdad? Yo ya lo leí, pero quiero nada más darles una tocadita para que ustedes le busquen saborcito, ¿verdad? Dice así el cielo, 1023 numeral: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo verán o porque lo ven tal cual es. Aquí ya no estamos en el tiempo de la fe. Cuando estemos nosotros en este lugar que nos está situando el catecismo de la iglesia,
vamos a estar en el tiempo de la visión. Hay gente que se confunde porque piensan que está en el tiempo de la visión, de ver, hasta no ver, no creer. Aquí, como iglesia, nosotros estamos en el tiempo de la fe. Yo tengo que tener fe para creer que existe el cielo, porque un ateo puede venir a desafiarnos y poder decir, mira, a mí realmente los fundamentos que ustedes me presentan no son realmente para mí útiles para que yo pueda creer que existe el cielo. Lo primero que hizo un ateo, la Biblia lo hicieron los hombres. Sí, y tiene razón, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, que ya cambia. Entonces, fundamentos para que un ateo crea, hay que pedirle a Dios por su alma primero. Entonces, tenemos bien claro que cuando estemos en el tiempo de la visión frente a Dios, entonces lo vamos a ver cara a cara. Porque ahorita como estamos, no podemos verlo. Algunos atrevidos han pedido verlo. Moisés, por ejemplo, Señor, te quiero ver. Dice, no puedes verme porque si me ves, te mueres. Elías pide verlo también, quiero verte, Señor. Y le dice, solo espera que yo pasaré por allí. Y el Señor le pone la mano a la cueva donde está Elías y pasa. Y cuando pasa, alcanza a ver solo la espalda de Dios. ¿Se imagina la mano de Dios que alcanzó tapar la cueva? Y caminó a saber cuántas millas y después lo pudo ver. No puede ver. Pero en este momento que nos sitúa el catecismo, estaremos cara a cara. Lo estaremos viendo tal como es. No hay que así me lo cuentan, ¿no? Cara a cara. Apreciaremos al Cordero. La pregunta sería, ¿estoy listo para poderlo ver? Porque si no estamos listos, miraremos a alguien más, que ese estaría feliz. Hasta va a salir a abrazarlo, bienvenido, ¿verdad? Porque necesita ayuda ya porque tiene muchos ahí. Eso es lo que se refiere al cielo. Vamos a ir al purgatorio. ¿Les gusta la idea del purgatorio? No. Mire, siempre yo quiero que tenga en mente esto. Porque ciertamente le tenemos un poquito de miedo, ¿verdad?, a estar en el purgatorio. En el purgatorio vamos a sufrir. Pero si está en el purgatorio, dele gracias a Dios. Si no está en el purgatorio, póngase a llorar porque ya no está ahí. En el cielo también hay personas que por gracia Dios se los ha llevado directamente. Ahí tiene al ladrón, por ejemplo. El ladrón que está ahí, que muchos le llaman el buen ladrón. No tiene nada de buen ladrón. Ladrón es ladrón, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el ladrón? Era tan ladrón que se robó el cielo. Ese sí es ladrón, mire. Por eso es buen ladrón. Tengo entendido que nosotros los católicos... ¿Usted es católico ya? Sí. ¿Ya ve? Ok. ¿Ya lo convencimos o no? Sí. Mire, nosotros, los que creemos en Cristo, ¿por qué vamos a pasar el purgatorio? Si creemos en Cristo, no debemos de pasar el purgatorio. Bueno, mire, para que podamos responder esa preguntita, vamos a ir a unos comerciales. De esa manera quedan tocaditos. Y ciertamente vamos a unos comerciales a comer pizza, donuts
pan, café, agua, porque ahí está para ustedes. Aprovechen ahorita, antes de ir al purgatorio. Pueden pasar. Tenemos un break para que puedan, porque no queremos que se aburran, ¿verdad? Nuestro hermano Oscar, ¿dónde está nuestro hermano Oscar? Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos. Sé que tú conmigo estás y que pronto volverás. Y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlo, mi Señor. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor.
Una noche soñé que caminaba con el Señor y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena, una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas, y le dije a mi Señor: ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Dijo: yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Entonces era yo quien te cargó. Una noche soñé, caminaba con el Señor y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena, una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas, y le dije a mi Señor: ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Dijo: yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Entonces era yo quien te cargó. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte
más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte. Uno, dos, tres. Bueno, ¿estamos listos? Bueno, volvemos entonces al purgatorio. Todos al purgatorio. Bueno, vamos a comenzar, mis queridos hermanos, sobre el purgatorio. A ver, hermano, tenemos un hermano separado aquí. Hermano, bueno, ya no es separado, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? Ok, la pregunta es que tengo entendido que los católicos no pasamos por el purgatorio puesto que creemos en Jesús y tenemos la salvación directa. ¿Los católicos o los no católicos? Bueno, todos los que creemos en Cristo Jesús. O sea, la pregunta suya es que si creemos en Cristo, ¿por qué tendríamos que pasar por el purgatorio? Así es. Bueno, la enseñanza de la iglesia. En la enseñanza de la iglesia, vamos a ir a la Biblia primero y después a la enseñanza de la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21, 17. Si tienen su Biblia, Apocalipsis 21, de ahí donde leímos atrasito un capítulo y ahí está en el 21, ¿verdad? Apocalipsis 21, versículo 27. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos la respuesta. Para nuestro hermano ya como que está más católico, ya es católico. Pero para nuestros hermanos de las redes sociales, la pregunta que vendría a ser es, ¿por qué
un cristiano, y cuando hablamos de cristiano vamos a generalizarlo, ¿verdad? Cristiano católico, porque nosotros los católicos somos los verdaderos cristianos, venimos desde mucho antes. Entonces, todos los cristianos, cuando muere un cristiano y se para en el juicio particular, personal, frente a Jesús, y lo ponen en la balanza, y la balanza le sale que las obras, ¿verdad? Las obras malas tal vez no pesen más que las buenas, pero más sin embargo, dice que nada manchado entrará en ella, y cuando está hablando de ella, está hablando de la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén es el cielo. Entonces, habría que preguntarle al hermano no católico si se siente perfectamente bien o si él cree que está purificado. O sea, que está tan puro como para poder entrar directamente al reino de Dios. O, porque si no está puro, entonces significa que está impuro, significa que está manchado. Y la palabra de Dios dice que nada manchado entrará al reino de Dios. Entonces, hay dos cosas. Si nosotros cuando morimos, porque no morimos perfectamente, significa que vamos manchaditos. Y si estamos manchados, no entramos en el reino de Dios. Todos no entraríamos al reino de Dios porque nada impuro, nada manchado entra al reino de Dios. Ahí estaríamos descartados todos los cristianos, todos los seres humanos, con excepción de la especialidad de Dios cuando quiere llevarse a alguien sin que pase por el purgatorio. Santificado. Vamos, tenemos Enoc, por ejemplo, se lo llevó. Elías se lo llevó. La Virgen María se la llevó. Dice, pero es que no está en la Biblia que se la llevó. La iglesia y todo desde el principio creyó que la Virgen María fue asunta al cielo. Guste o no. O si no, que alguien venga y diga lo contrario, pero que muestre una prueba donde está la tumba de la Virgen María y entonces creeríamos en eso, ¿verdad? Pero no existe la tumba de la Virgen María, significa que fue asunta al cielo. Esas no pasaron por el purgatorio. ¿Por qué? Porque ella estaba preparada desde hace mucho tiempo, en el caso de la Virgen María, ¿no? Entonces, la iglesia, vamos, es un poco difícil definir o decir algo que no podemos decir que el purgatorio o el cielo o el infierno viene siendo como un estado, o que el cielo y el purgatorio y el infierno es un lugar, pero vamos a ponerlo como un lugar. Si nosotros, por ejemplo, al morir no vamos puros, la iglesia pone la palabra purgatorio. La palabra purgatorio, los hermanos no católicos dicen, pero la palabra purgatorio no está en la Biblia. Ciertamente no está en la Biblia. Yo les digo a los hermanos no católicos, búsquenme la palabra Biblia en la Biblia. Y si la encuentran, encontramos la palabra purgatorio también. Significa que no está en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. Y la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero ahí la palabra purgatorio viene de purificación, y purificación sí existe en la Biblia. Entonces, la iglesia siempre ha creído en eso. Como nada manchado y nada impuro puede entrar al reino de los cielos, significa que debe de haber un lugar donde tenemos que purificarnos para poder entrar a la presencia de Dios, porque si no, no estamos aptos para poder entrar al cielo. A eso le llama entonces la iglesia
purgatorio, que ya les dije, purgatorio es purificación. Y para eso vamos a leer una de las citas bíblicas que nos da el catecismo, que es San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Por favor, amigos y hermanos de rojo, pueden ayudar si hay alguien que necesite ayuda. San Mateo, capítulo 12, Versículo 31. Por eso yo les digo, se perdonarán a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, lea el 32 también, hermano. Vamos a leer el 32. Dice, al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. A ver, aquí tenemos una declaración que nos lleva no solamente a pensar, sino nos lleva a asegurar, porque la misma palabra, la palabra de Dios, porque los hermanos no católicos creen en la palabra, y ellos dicen una cosa: si esto está en la Biblia es verdad y lo creo. Entonces lo que hemos leído está en la Biblia y es verdad, debe de creerlo. Primeramente, es claro San Mateo: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiende usted con eso? Entiende que en este mundo se perdonan los pecados, ¿verdad? Pero que en el otro también se perdonan los pecados. Ahora, esto nos lleva a nosotros a pensar que si nosotros pensamos como nuestros hermanos separados, no católicos, que dicen que solamente hay infierno y hay cielo. Si se fue al infierno, ya ¿para qué le van a perdonar los pecados si se fue al infierno? Pero si se fue al cielo, pues no merece perdonar pecados, pues ya está salvado, ya está en el cielo. Entonces, significa que por eso la iglesia puso purgatorio, la palabra purgatorio, un lugar de purificación, donde el cristiano llega, se presenta ante Jesús, el juez. No está bien, no está puro, está impuro, está manchado y necesita entonces purificarse antes para poder ir al cielo. Para ir al infierno no necesita purificación, pues allá va a tener suficiente tiempo para templarse, ¿verdad? Para estar allí por mucho tiempo. Entonces, lo que San Mateo, o las palabras de Jesús son directas, y dice que no se perdonan los pecados ni en este mundo, ni en el otro mundo. Entonces, en el otro mundo sí se perdonan pecados. Porque si este no se perdona porque está pecando en contra del corazón de Dios Padre y el corazón de Dios Hijo, que es Dios mismo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí ya tenemos algo que decirle a nuestros hermanos no católicos, que allá en el otro mundo se perdonan los pecados. ¿Y dónde los va a perdonar? Bueno, va a pasar por la purificación. La purificación del purgatorio duele, pero hay esperanza. Si está en el purgatorio, usted tiene esperanza de salir de ahí y entrar a la presencia de Dios. La pregunta que hace mucha gente: hermano,
¿Y cuánto tiempo está una persona en el purgatorio? Pues déjeme decirle que varía mucho, porque depende qué tan manchado vaya. Así que véase cómo está. Si va medio manchadito, pues, y aparte, tiene una familia que ora, que lo acompaña, que todos los días le dice al Señor, Señor, acuérdate de mi madre, si se murió su madre, ¿no? Acompáñala, cumple tu promesa, ayúdala. Te estás acordando y eso ayuda también como intercesión para que este familiar salga del purgatorio. Pero si ni te acuerdas de él, ni oras por él, y con esto que el cuate este iba más manchado que los perritos esos, si va así, ese estará un poco más de tiempo ahí. O sea, pero si está ahí, es cuestión de esperar, porque hay esperanza. Pero si está en el otro lado, con el otro cuate, que se llama Lucifer, y usted sabe que fair, ¿qué quiere decir en inglés? No fair. No es justo, ¿verdad? No es justo, estarán diciendo ahí. Y le dirán no fair, pues le estará diciendo sí, yo soy fair, yo soy Lucifer, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidadito con esto. Vamos a ir a la siguiente cita bíblica, que es Segunda de Macabeos. Este libro es un libro deuterocanónico. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros hermanos no católicos no la tienen en su Biblia. Por eso se llama deuterocanónico, que no es un libro que está apartado, que los hermanos piensan que es un libro que no es inspirado. Pero acuérdese que la iglesia siempre ha creído en estos libros como inspirados por Dios. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 44 a 45. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios. Bien claro Macabeos. Macabeos es bien claro y desde hace mucho tiempo antes de Jesucristo, antes de que Cristo viniera y naciera, ya Macabeos ya creía en la resurrección de los muertos. Y aparte, fíjese que la Iglesia Católica es la que está muy apegada a la Biblia. La Iglesia Católica hace todo lo que está en la Biblia. Veamos que los católicos ofrecemos misas y hacemos misas por un difunto. ¿Verdad que sí? Usted va a nuestra iglesia y la iglesia no le niega eso. Usted llega con el sacerdote o más que todo con la secretaria y dice yo quiero una misa por mi difunto así, asá, nombre, cuando murió y qué año y todo, y se lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque está bien apegada a la Biblia. Macabeos mandaba hacer como tipo misa, que no era misa, ¿verdad? Porque no estaba, pero hacía como tipo misa para poder orar por los muertos. Si no hubiera sido así, ¿qué razón pudiera haber de rezar por un muerto? Eso sería una idea protestante. Solamente el protestante no cree que la oración del ser humano de intercesión salve a un ser que esté allá en el purgatorio, porque ellos creen nada más que cielo o infierno, así de fácil. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito con eso. Ha pasado muchas veces, lamentablemente, pastores
que aprovechan un funeral para poner a los pies de el altar a familiares llorando, porque según ellos están aceptando a Cristo, pero lo están haciendo sencillamente sin voluntad, porque lo están haciendo por dolor, porque aprovechan esos momentos de la debilidad del ser humano para poder atraerlo, pero eso no es realmente lo que la iglesia nos enseña. Por eso tenemos que ser muy piadosos cuando vamos a un funeral, a hablar con amor, con esperanza, con respeto a las familias de estos hermanos que han partido. Por eso es bien importante que veamos. Mire, el catecismo de la iglesia, en realidad yo quisiera darles una leidita a todo, ¿verdad? Pero en realidad no tenemos el tiempo para hacerlo, pero usted ya lo tiene, ya le tomó fotografía. Aproveche todo esto desde el punto de vista de la iglesia, nada de mi punto de vista. De mi punto de vista pudiera estar desviado, ¿sí? Porque nosotros podemos llegar a pensar cosas distintas a lo que la iglesia enseña, o estar de acuerdo en algunas cosas que nosotros decimos, pero que la iglesia no las aprueba. Entonces, para colar bien lo que enseñamos, lo pasamos por el colador, que es el catecismo de la iglesia, para no equivocarnos y dar solamente lo que la iglesia cree, nada de lo que yo creo. Mi experiencia puede ayudar, pero no es suficiente, no es creíble. Yo les puedo fallar, les puedo mentir, pero la iglesia no, porque la iglesia es santa, católica, apostólica, ¿verdad? Una santa, católica y apostólica. Entonces, es madre y es maestra para enseñarnos, ¿verdad? Ahora, vamos a ir al infierno, ¿no? Vamos a visitar al infierno. Jesús fue al infierno. ¿Y a qué fue al infierno? Fue a predicar, a levantar a aquellos que estaban ahí y que habían creído. Fue a predicar su evangelio, y eso lo escuchamos en el credo. Descendió a los infiernos, ¿no? ¿Y por qué llegó al infierno si no tenía pecado? El que va al infierno es un pecador, pero él llegó al infierno porque cargaba con nuestros pecados. Tocó el fondo del infierno, pero aprovechó el tiempo para evangelizar a los que ahí estaban. Por eso es tan importante conocer estas cosas del cielo, infierno y purgatorio, porque nos ayudan a comprender cuando nosotros o un ser querido muere, sabemos. No vamos a decirle, tranquila, que está en el cielo, tiene otro ángel, ¿verdad? Que esto es fácil decir. Más bien invitarlos a orar por ese personaje. No sabemos cómo va, para que cuando se pare frente a Jesús pueda estar un poco más libre, ¿no? Entonces, vamos a ir a hablar un poquito sobre lo que es el infierno. ¿Qué dice la iglesia sobre el infierno? Vamos a leer, le voy a tocar un poquito el numeral aquí, del Catecismo 1033. Y el Catecismo 1033 dice: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Entonces, sabemos claramente, esto es lo que la iglesia define, o sea, la iglesia siempre nos enseña. Muchas veces nos quedamos fríos cuando alguien llega a cuestionar nuestra fe, especialmente en estas áreas, porque como no nos involucramos, no nos formamos, pues entonces no tenemos el amplio conocimiento para poder
como dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar dispuestos a dar razones de nuestra esperanza, ¿verdad? Y nuestra esperanza es estar en el cielo. Entonces, si no estamos dispuestos porque no conocemos, pues entonces vamos a estar ignorantes. Y usted sabe que un ignorante, ¿qué es un ignorante? Un seguro protestante, ¿verdad? Porque no conoce y le hablan un poquitito y se lo llevan, y entonces después dice que era católico antes y que hacía muchas cosas malas. Es decir, que el católico hace muchas cosas malas, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Veamos entonces lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Porque ya vimos más o menos lo que la iglesia dice. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el infierno. Vamos a leer San Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran en el mal, y los arrojará en el horno ardiente. Ahí no habrá más que rechinar de dientes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado bien claro el mensaje. Primeramente, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Significa que los ángeles van a venir a recoger los que hacen el mal. Dígale que está a su lado, no hagas el mal. Porque si haces el mal, vas a rechinar los dientes. ¿Y cómo rechinan los dientes? Cuando está haciendo una fuerza así, o cuando siente que se está quemando, pero la cosa es que va a rechinar los dientes. Primeramente, porque como si es malo, lo van a recoger y lo arrojarán en el horno ardiente. El horno ardiente es sinónimo de infierno. ¿Usted ha cocinado un pan en el horno? Y no estoy hablando del horno que puede gradualmente ajustar lo que es el horno de la cocina, ¿verdad? De la estufa. Hablo de un horno donde hacen el pan que no tiene cómo graduarlo, sino que las personas que hacen el pan abren esa puerta y se hacen a un lado porque lo que viene es terrible, ¿sí? Ahora, eso no es nada a comparación al horno ardiente donde iremos si no nos portamos bien, si no hacemos buenas obras, si lo que estamos haciendo no es coherente a lo que estamos predicando. Y con eso no quiero decir de que porque usted no esté parado predicando no significa que no predique, porque todos predicamos con nuestro testimonio de vida. Cuando usted se porta bien, usted predica. La gente dice, uy, qué bonito se porta este muchacho, ¿no? Pero si se porta bien gacho, dice, uy, no, este es el puro diablo el que anda ahí. ¿De dónde se escapó este, no? No, entonces recuerde que va a haber un rechinar de dientes. ¿Y usted no quiere rechinar los dientes? Dígale al que está a su lado, ¿no quiere rechinar los dientes? Pórtate bien. Pórtate bien si no quiere rechinar los dientes. Bueno, eso es si lleva dientes cuando se vaya. Porque muchos se van sin dientes. No le vaya a pasar como un señor, dice que estaba cocinando y en una que sopló, se le salieron los dientes y vámonos, solo se quedó mirando. Solo la parte del oro del diente fue que quedó, porque pues se acuerda, el oro pues resiste el fuego, ¿no? Pues sopló y ¡pum!, se le fue la dentadura, ¿no?
No le pase así, porque bueno, allá, lleve dientes o no, usted los va a rechinar. No sé cómo lo va a hacer. Vamos a ir a la siguiente cita bíblica, San Mateo 25, en el capítulo 25, versículo 41. Voy a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Palabra de Dios. Usted no le gustaría escuchar esas palabras, ¿verdad? Cuando esté frente a Jesús y que Él nos dijera así: malditos. Dijera al Padre Mario: yo no quiero estar ahí en ese cuarto cuando usted esté frente a Jesús. Por eso, esta es la respuesta de Dios para aquel personaje que no ha amado, para aquel personaje que se ha portado mal, para aquel personaje que no ha creído y que le vale. Por eso dice: dirá después a los que estén a la izquierda. Así que usted siempre siéntese a la derecha, ¿verdad? Para que no lo mande. Y les dirá: malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Cuando usted y yo nos portamos mal, nosotros somos ángeles, pero ¿de quién? Del diablo. Cuando nos portamos bien, nosotros somos ángeles de Dios. O sea, ahí sí solamente hay un sí y un no. Ángeles buenos y ángeles malos. ¿Y usted con quién se va? ¿A quién tiene usted a su lado? ¿Al ángel bueno o al ángel malo? No lo ven, pero déjeme decirle que ahí están. Está el ángel bueno y el ángel malo. Cuando usted escucha algo y le dice: habla mal de fulana de tal, ¿quién le está hablando? Si alguien le dice: ve a la iglesia, ¿quién le está hablando? El ángel bueno. Entonces, ¿con quién se queda usted? ¿Con los dos? Yo sé que quieren con uno, ¿verdad? Pero lamentablemente mientras estemos aquí, siempre van a andar los dos bien cerquita. Uno para alertarlo y decirle: no lo hagas, vas a rechinar los dientes allá. Y el otro le va a decir: no te preocupes, si ni dientes vas a tener. ¿Así? Entonces, tranquilo, ¿verdad? Pero nos llevará, ¿y sabe por qué? Porque no obramos mal. Si usted esto lo puede leer desde el versículo 31, donde estas son las palabras, las preguntas que nos van a hacer. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed y ustedes me dieron de beber. Porque fui forastero y ustedes me dieron acogida. Porque estuve en la cárcel y ustedes fueron a verme. Porque estuve desnudo y ustedes me vistieron. Y para aquellos que no hicimos eso, para ellos son las palabras malditos, ¿verdad? Pero aquí, gracias a Dios, todos somos buenos, ¿verdad? No habemos ningún maldito todavía. Si queremos ser malditos, pues entonces allá será, ¿verdad? Pero aquí, haga lo mejor que pueda, no mire a quién, sino hágalo sencillamente. Vamos a ir a la siguiente cita bíblica, San Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Solo retroceda unos capítulos de ahí donde está.
Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y escabrosa el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchó las palabras. Qué difícil es hacer el bien siempre. Qué fácil es hacer el mal. Y por eso es que nos presenta dos puertas, la puerta angosta y la puerta amplia, ¿verdad? La puerta angosta significa que usted como cristiano, católica, católico, tiene que caminar por esa puerta angosta. ¿Por qué es angosta? Porque no hay una libertad de libertinaje. Somos libres, pero abusamos de la libertad que Dios nos ha dado y hacemos de ella un libertinaje. En la puerta angosta no pasa el borracho. En la puerta angosta no pasa el drogadicto. En la puerta angosta no pasa el que hace el mal. Y por eso, como esas cosas son las que más gustan en este tiempo, pues cuesta pasar por la puerta. Imagínese usted que cada cosa que nosotros hagamos para mal nos hiciera más gordos, más redondos, ¿no? No pudiéramos entrar por la puerta angosta. Entonces optamos por la puerta amplia, porque ahí entramos hasta bailando. Ahí hasta le pedimos la mano al diablo y caminamos y bailamos con él. Y pasamos bien. Se la pasa muy bien. El borracho, usted le pregunta cómo se la pasó en la noche anterior y dice, perfecto. El drogadicto le pregunta cómo te fue y le dice, volaba. Sí, claro, volaba, pues, estaba bien tocado, ¿no? Entonces, para la puerta angosta no hay espacio. Para la puerta angosta solamente pasan aquellos que se esfuerzan por no hacer el mal, que solo quieren hacer el bien, que se privan de tantas cosas por el buen testimonio. Porque otros dicen, yo puedo tomarme unas cuantas cervezas y tranquilo y no pasa nada, y está bien, es verdad, no pasa nada. Pero hay gente alrededor que te está mirando y entonces estarás botando el testimonio de ellos, porque ellos piensan que porque tú vienes a la iglesia, tú ya te ven como un ángel, ya te miran como que eres un perfecto. Entonces, dar testimonio, porque por ejemplo un sacerdote decía, yo bien puedo pasar a una cantina y tomarme unos tragos y no pasa nada. Pero viéndolo bien, decía él, hay mucha gente que espera mucho de mí. Y como espera mucho de mí, yo tengo que dar testimonio de quién soy. Entonces, usted como cristiano, católico, católica, piense, ¿me puedo tomar esto? Pues sí me los puedo tomar, pero ¿estaré dando buen testimonio? No. ¿Por qué no van a decir, el hermano Carlos está tomando una cerveza? Uy, qué bueno, el hermano Carlos está disfrutando una cerveza. Van a decir, el hermano Carlos está bien borracho. Y aquellos que me conocen dirán, y no que predicaba que no. Y entonces ahí viene el mal testimonio y votamos a aquella gente que ha creído en Cristo, pero que Cristo ha utilizado a un personaje para atraerlos y evangelizarlos. Y este personaje ha fallado ahí. Le bota la fe a muchos. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces no estaríamos haciendo el buen trabajo. Y para eso tenemos que trabajar, ¿no? Lógicamente que si se toma una cerveza no se va a ir al infierno, ¿verdad? Pero si se pasa más de eso, posiblemente que sí.
porque ya calentadito hace otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay que andar bien pilas. Vamos a ir a la siguiente cita bíblica, que es segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. La carta de Pedro está muy antecitos de la carta de Juan, que está Juan cerca del Apocalipsis. Segunda carta de Pedro. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios. Vea, hablando de la puerta angosta y cómo quisiera el Señor que todos pasáramos por allí, y cómo quisiera el Señor que todos pudiéramos dar testimonio de nuestra fe, de lo que hablamos, de lo que predicamos, de quiénes somos, nuestra identidad como cristianos. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos nos salvemos. Y por eso les decía, ¿se acuerda usted las señales que van a pasar antes de que venga el fin del mundo, verdad? ¿Se acuerdan o no? Primeramente se tenía que predicar el evangelio en todo el mundo. ¿Y por qué se tiene que predicar el evangelio en todo el mundo? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres se salven. Porque tanto amó Dios al mundo, dice San Juan 3:16, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, como Él ha hecho el esfuerzo de enviar a su Hijo unigénito a este mundo para hacerse como nosotros, pero mejor que nosotros, porque no fue pecador, con excepción del pecado, se hizo como nosotros, un siervo. Pero Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice que le dio el poder, la autoridad, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y hasta en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Todos deberíamos de proclamar: Jesús es el Señor. Toda lengua, toda rodilla se doble. Así que si usted no dobla sus rodillas para orar, hágalo por lo menos para que se doble la rodilla, ¿no? Si no, va a caminar así todo rectecito, porque la rodilla no se dobla. Pero sí se dobla cuando va a trabajar y limpia algo por allí, ¿verdad? Se arrodilla cuando está frente a un carro arreglándolo, se arrodilla cuando tiene que hacer algo, ¿verdad? Ahí sí se arrodilla, pero frente a Jesús no lo quiere hacer. Y arrodillarse frente a Jesús es realmente lo más bello que puede pasar en un cristiano. Reconocerlo a Él como Señor, no como el Señor del mundo, sino como mi Señor personalmente. Él es mi Señor, ¿verdad? Entonces lo vemos de ese punto de vista, y por eso dice: el Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. La conversión es un cambio. La conversión es que usted va caminando hacia una dirección y usted torna para la derecha o la izquierda, se convierte, da giro. Cuando estaba en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo le decían? Conversión, y uno se quedaba pensando, ¿para dónde va a decir este, va? Y decía izquierda, todos trum, izquierda, ¿no? Y seguía marchando, ¿no? Era bonito aquellos días. Nosotros teníamos un maestro muy terrible. Este pasaba con la regla, y aquel que sacaba la manita solo se asobaba nada más. ¿Por qué? Quería que todos caminaran y marcharan bien, ¿verdad? Entonces, así es el cristiano. El cristiano
La iglesia le dice conversión y por eso hace retiros de vida nueva, por eso hace retiros y vigilias y por eso invita, por eso tiene cursos, por eso los invita a la misa. El asunto es que nos convirtamos ¿en qué? En cristianos, cristianos que aman, cristianos que siguen a Jesús, no cristianos que están cómodos pensando, uy, es que Dios es tan misericordioso que me va a salvar. ¿Sí? Discípulos nada más por tradición, pero no discípulos con convicción. Eso es lo que queremos aquí, discípulos con convicción, convencidos de que el poder de Cristo los ha alcanzado y que los hará criaturas nuevas. Vamos a ir con la siguiente cita bíblica, San Lucas en el capítulo 16, versículos 23 y 26. Evangelio de San Lucas. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, a Lázaro, con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos un texto que yo le invito a que lo lea en la casa desde el versículo 19 hasta el versículo 31 del capítulo 16, para que lo entienda ampliamente. Aquí solamente he querido tocar una parte de las más importantes, como por ejemplo, que tenemos al rico y a Lázaro. El rico era un hombre que gozaba de banquetes, ¿no? Que tenía tantos poderes y tantas cosas materiales. Comía muy bien, vestía muy bien, pero había el pobre Lázaro. Lázaro era sencillamente un hombre que andaba buscando algo de comer, pero no lo podía obtener, pues el rico ni siquiera le daba las migajas. ¿Quiere que le cante la canción? Porque me sé un poquito. Dice así: voy a contarles la historia de dos hombres que murieron. Uno era pobre y mendigo, el otro rico y querido, con sus buenas amistades. No le importaba el mendigo. Lázaro era su nombre, lleno de llagas estaba, porque nadie le curaba, mientras que el pobre pedía las migajas que caían, las migajas que caían. El rico en la fiesta estaba cuando Lázaro entraba, con hambre, sed y con frío, una migaja deseaba, lo echaban hacia afuera, para que el pobre no entrara. El rico en la fiesta estaba, la muerte lo sorprendió. En medio de sus amistades, en un momento murió, con su riqueza y su orgullo. El diablo se lo ganó. Ya, creo que voy a grabar, ¿eh? Bueno, este personaje, si se da cuenta,
El rico estaba en un lugar, se estaba con tormento, se estaba quemando. Y luego visualiza a Lázaro, visualiza a aquel hombre pobre que en su vida terrena no le daba ni las migajas que él comía, de lo que comía, ni las migajas le daba. Pero ahí sí se da cuenta. Ve a Lázaro y está en el regazo de Abraham, es decir, en el seno de Abraham, y entonces pide ayuda y dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que se moje el dedo, la punta del dedo, y que venga y que me la ponga en mi boca porque me estoy quemando. Ahí sí pide ayuda. Lázaro era pobre, era un mendigo, pero en el momento presente de su vida terrena no hacía nada por él, pero allá sí deseaba que Lázaro llegara, ¿verdad que sí? Lázaro hubiera sido uno de aquellos tremendos, de hecho, no, ¿te acordás que allá no me daban nada? Aquí, no cuentes conmigo, ¿verdad? ¿Sabes contar? Sí, no cuentes conmigo. Mas sin embargo, el padre Abraham responde por Lázaro y le dice: hijo, tú tuviste todo allá abajo en la tierra, mas Lázaro no tuvo nada, mas ahora tú tienes tormentos y él tiene paz, gozo. Y si usted sigue leyendo se da cuenta que el rico pide que Dios mande a gente aquí a la tierra para que se convierta su familia, pero le dice: allá tienen a Moisés, allá tienen a Elías. No es posible, no hay ningún regreso. Te aguantas ahora. Así que, hermanos, hay un abismo en medio. Usted no quisiera estar ahí, ¿verdad? Si usted no quiere estar ahí, entonces debe de convertirse. Dígale al que está a su lado: conviértete. Pero si pueda decir: hermano, pero si yo ya estoy convertido, yo vengo a misa, yo vengo aquí, yo vengo allá, pero le falta conversión al mal carácter que se anda echando, a los gritos de la casa, al orgullo, a la autosuficiencia, ¿sí? A todo eso le falta conversión, todavía falta, no estamos perfectos, así que es bueno convertirse, ¿verdad? Convertirse en un cristiano. Bueno, vamos, ya terminamos esa, vamos a ir al juicio final. Nos vamos al juicio final. Los hermanos no católicos entienden que solamente hay un juicio y que eso es todo. La Biblia y la iglesia nos enseñan del juicio particular, personal, donde somos juzgados personalmente, y después viene el juicio final. Llega el juicio final, vamos a leer Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo, y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo, y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria. Palabra de Dios. Escuchó bien claro, ¿verdad? Claramente, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de ahí esperamos al Salvador, que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y en el juicio final se espera. Ante esto nuestros hermanos practican una enseñanza del rapto, ¿no? Que Jesús vendrá, agarrará a los suyos escondidamente. Que le va a hacer: me voy a llevar a uno nada más, el otro lo voy a dejar, ¿no? El rapto, esa es otra clase, ¿no? Pero Jesús va a venir en las nubes, ¿sí? Va a venir en las nubes y todo ojo lo verá. Hasta los que están en los sepulcros verán a Jesús. Y por eso es bien importante que tengamos bien claro que
nuestra patria, ¿sí?, está en el cielo y desde ahí esperamos al Salvador que anhelamos, Cristo Jesús el Señor, pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo, y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria. Significa que eso es la transformación de nuestro cuerpo miserable, de este cuerpo miserable. Cuando usted esté en la presencia, en el juicio final, frente a Dios en el cielo, usted tendrá otro cuerpo. No el cuerpo que hoy tiene. Confórmese con el que tiene hoy. De pronto no estará muy a gusto, ¿verdad? Porque de pronto diga, ay, es que aquí me falta. Uy, es que esta nariz la tengo muy grandecita, me la quiero cortar. Uy, es que las uñas puede decir, espérese, aguántese. Allá le van a dar un cuerpo mejor, ¿no? Un cuerpo mejor para que usted pueda gozarse en la presencia de Dios. Ahí nadie lo juzgará, todo será perfecto y puro amor, ¿verdad? Vamos entonces a alguna pregunta. Si hay preguntas, ¿tienen preguntas? Puede preguntar. ¿Las indulgencias ayudan a salir del purgatorio más rápido? ¿O no pasar por ahí? Las indulgencias sí ayudan, claro que sí. Las indulgencias son las gracias que la iglesia da para que un ser humano se le perdonen los pecados. Y que le ayuda lógicamente que sí ayuda. Las indulgencias son precisamente para eso, pero muchas veces nuestros hermanos separados precisamente condenan las indulgencias. Pues ya les expliqué aquella vez Martín Lutero, el papá de todos los hermanos no católicos, que eso era lo que a él más odiaba en su tiempo, ¿verdad? Y por eso eso le sirvió para desviarse de la iglesia y separarse de ella. ¿Alguna otra pregunta? Allá, hermano. Si sabemos que somos responsables de las buenas o de las malas obras cuando estemos en la presencia del Señor y asumimos las consecuencias, ¿a los cuántos años uno comienza a ser responsable? ¿Qué pasa con los niños recién nacidos que mueren, van derechito al cielo como angelitos? ¿A los cuántos años asumen la responsabilidad de sus actos? Lo que la iglesia enseña, 7 años. De 7 años hacia arriba, el niño ya es capaz de captar. Por eso es que se le da la primera comunión de 7 años. De ahí para abajo, lógicamente que el niño no comprende todo, especialmente lo que es la fe, pero cuando es la primera comunión, por eso se le da una enseñanza a su altura, se le explica muy bien y todo, y entonces ellos cuando reciben la primera comunión son como ángeles, y ciertamente llegan y son conscientes de eso, su primera comunión. Más aquí en San Cirilo, el padre Mario es especialista para explicarle a los niños lo que es la fe. Es hermoso eso. ¿Alguien más? Usted no mencionó en esas tres, el cielo, infierno y purgatorio, lo que se denomina limbo. El limbo se le llama limbo en otros lenguajes. Por ejemplo, podríamos usar el griego, latín y todo eso, pero el limbo, hay una explicación ante el limbo, porque está, y eso es lo que no tenemos, es el tiempo para explicarlo, porque está el limbo, está el Gehenna, entonces habría que explicar eso y eso sí lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero sí se lo podemos contestar más despuesito, ¿verdad? Para cuando haya un poquito de tiempo. Bien, en cuanto
a lo del purgatorio o el infierno. La palabra dice que Jesús quiere que todos nos salvemos y la pregunta es, ¿quién puede asegurar que, por ejemplo, una persona tan mala como Hitler no pueda estar en el cielo y estar en el infierno solo por las obras que hizo en la tierra? Porque también dice la Biblia que si en el último segundo uno se arrepiente de corazón, puede ir por supuesto que vaya al purgatorio para limpiar lo que hizo usted, por más malvado que haya sido, y después pasa al cielo, si es que es purificado. O sea, ¿qué sentido tendría ahí el purgatorio? Porque si esta persona que ha sido, bueno, hablamos de él en general, una persona que ha hecho mucho daño en la tierra, y en su último segundo, porque dice que solo Dios sabe lo que hay en el corazón, a lo mejor lo vio en ese último segundo, incluso el que se suicida o el que estuvo en el mal, si antes de tocar la tierra con la cabeza o lo que sea, el que se suicida, se arrepiente y dice, ¿qué he hecho? Ya es tarde, no puede volver, ya se murió, pero está pidiendo perdón en el proceso desde que se tiró hasta que llegó, y lo hace de corazón. No es que Dios le abre las puertas más allá del pecado. Por eso la iglesia no condena a nadie. Claro. Si hay algo que la iglesia tiene, la iglesia católica, es no condenar a nadie, porque entiende que esa persona pudo haber hecho tanto daño, pero si tuvo la oportunidad de ponerse en cuenta con el Señor, tampoco se va a ir al cielo. No, claro. No va a ir al cielo directamente, porque hay consecuencias de eso, porque aunque Él esté allá, aquí en la tierra habrá gente que estará maldiciéndolo por lo que hizo. Entonces, pero la iglesia en general, cuando ella intercede por las almas del purgatorio, lógicamente que ahí entra cualquier personaje que esté ahí. Esa es la intercesión de la iglesia por todas las almas que están en el purgatorio. Y si Él está ahí, la oración es para Él. Entonces, la iglesia no condena a nadie. Si le preguntamos, si le hacemos esa pregunta a un pastor protestante, le dirán, ese hermano está en el infierno. Pero nosotros no somos dioses. Nosotros solamente anunciamos, y como les dije la vez pasada, la semana pasada, nosotros trabajamos en el piso de abajo. En el piso de arriba solamente Dios decide. Es Él. La gente buena, la gente que esas personas malas, pero ya un santo comienza a hacer cosas buenas en tiempo, y primero la gente lo decía, no, por el malo hay que cosas, después le dice la gente, eso es lo que está ayudando, que salgan de estos patrones o que sigan o bajen. No, dependiendo, si fue una persona que murió, pero que hizo muchas faltas. Vamos, él pone a Hitler, ¿no? Él hizo mucho daño aquí. Si lo condenamos humanamente, dijéramos, está en el infierno. No tocó tablita porque se fue directamente acusándolo humanamente, sin pensar de que él antes de morir se haya arrepentido y clamado al Señor, y el Señor perdona un corazón arrepentido. Él no rechaza un corazón, aún a pesar de lo que haya hecho. Mas sin embargo, no significa que se haya ido al cielo, porque tampoco tuvo méritos para ir al cielo directamente, ese arrepentimiento. Ahí mancha, y esas manchas, pues lógicamente lo tendrían que mandar al purgatorio. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, porque qué tan manchado esté, ¿verdad? Pero si está en el purgatorio, es señal que tiene esperanza de que va a salir de ahí, que entrará al reino de Dios, a su tiempo, al tiempo de Dios, lógicamente. Entonces, una persona buena de aquí de la tierra, que trata de hacer las cosas bien, y que hace muchas cosas bien, ¿verdad? Muchas. Al morir, tiene la intercesión de la iglesia y la intercesión, las bendiciones de todos aquellos hermanos que un día se recordarán de ese personaje diciendo, yo me acerqué a Dios por el hermano tal, ¿no? El hermano